Dios te bendiga otra vez a todos, bienvenidos. Estamos cruzando juntos un tiempo de estudio en la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo. Estamos hablando de la maravillosa y asombrosa persona del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar un poco del relacionamiento que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos con el Espíritu Santo. Vamos a comenzar en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos a leer 4 versículos. Particularmente este capítulo en el libro de Romanos es un capítulo en el que Pablo habla sobremanera sobre el Espíritu Santo. Él menciona 30 veces el Espíritu Santo en el libro de Romanos. De esas 30 veces, 20 referencias están en este capítulo. Así que es un capítulo dedicado al Espíritu Santo. Dice así el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba. Abba es un término que significa papá, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Jesús habló sobre el Espíritu Santo como nadie. Y Él, antes de irse, les habló a los discípulos. Les habló a través de su ministerio varias veces, pero ellos no entendían y les empezó a hablar con más énfasis aquella noche antes de ser crucificados. Les dijo: yo voy a pedir al Padre y les enviará otro que es de la misma naturaleza, eso expresa la palabra otro ayudador. No sé si recuerdan que estudiamos allí un término que aparece en el texto original que se escribe allí en Juan capítulo 14, está escrito en griego. El término ayudador es parakletos. Acuérdate de esa palabra, es un término técnico que se usaba para referenciar a aquella persona que era llamada para acompañar, para ser de acompañante. Se usaba como un término, se usaba para los abogados que eran defensores, el que te acompaña, te defiende, te cuida, te ayuda. Y Jesús usó ese término 4 veces para referirse al Espíritu Santo. Y Él dice, cuando Él venga, Él va a estar con ustedes para siempre. No será una intervención súbita y temporal como era en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía para capacitar a alguna persona para alguna tarea en particular. Él va a venir para morar en ustedes. Así que les conviene. El Señor dijo, les conviene porque les conviene que yo me vaya, porque si no el ayudador no vendría. Dijimos que, aunque esta era una frase disruptiva, seguramente y ciertísimamente hay algo mejor que Jesús esté con nosotros, y es que Jesús esté en nosotros. Y eso solamente iba a ser posible cuando Él ascendió. Por la venida del Espíritu Santo haría que Cristo siga siendo real en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Esta no fue las únicas veces que Jesús habló del Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta, dice Juan 7, que era la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Nadie entendió bien lo que Jesús estaba diciendo. Él estaba hablando del Espíritu Santo. Pero Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan lo escribe 60 años después casi que Jesús había dicho esa frase. Y él ahora entiende lo que Jesús quiso decir. De esto hablaba Jesús cuando dijo, lo experimentó Él, cuando el Espíritu Santo vino y llenó nuestras vidas. Fue como un manantial que brotó vida interior. Cuando Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces Juan hace esta aclaración, versículo 39. Con esto Jesús se refirió
al Espíritu que iban a recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había descendido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Esa expresión se usa en el Evangelio para referirse a la muerte, a la resurrección y a la ascensión de Jesús. Y era necesario que Él se fuera para enviar el Espíritu Santo. Eso ocurrió en el día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión, de la muerte del Señor. Y eso lo vimos el domingo pasado. Se cumplió la promesa de Jesús, descendió el Espíritu Santo y todos los discípulos, no solamente los apóstoles, todos los que estaban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de allí allí es el epicentro de una onda expansiva que el Evangelio empieza a viajar. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo les dio el don de hablar en diferentes idiomas? Y cada uno que había llegado, y se mencionan allí diferentes lugares de África, de Asia, de Europa, cada uno entendía el mensaje de Dios en su propio idioma. Esta era la obra que venía a hacer el Espíritu Santo, una obra global. Llevaría el Evangelio a todos lados. Él, dijo Jesús, va a venir para glorificarme a mí, dijo Jesús. El Espíritu no va a venir para hablar de Él mismo. Por eso nosotros no predicamos el Evangelio del Espíritu Santo, predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, cada vez que el Evangelio es anunciado, viene para atraer a las personas hacia Jesucristo, para convencernos de nuestro pecado, es decir, de nuestra condición de que necesitamos a Jesucristo, para convencernos de su gracia, de su amor, para infundirnos fe en el corazón, para que corramos a Él. Allí comenzó la obra, había nacido la iglesia. Así nació la iglesia. Ahora, podemos tener una dimensión de todo lo que ellos empezaron a vivenciar. Es que en realidad Dios mismo se había hecho presente de una manera nueva, porque el Espíritu Santo, ya lo dijimos antes, es Dios. Cuando Jesús habló de la venida del Espíritu Santo, ¿de qué estaba hablando? El mismo Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas en el caos original y que trajo orden a la creación, el mismo Espíritu Santo que guió a los profetas, el mismo Espíritu Santo que vino sobre María cuando concibió a Jesús, el mismo Espíritu Santo que guió a Jesús, dice el apóstol Pablo, es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. Esteban en su predicación, Hechos capítulo 7, dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, ellos tenían un templo fastuoso y él dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita ahora en cada uno de sus hijos. Por eso el apóstol Pablo dice a los corintios, ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios viniendo de una nueva manera. Es la tercera persona de la Trinidad. Vemos que es Dios por los nombres que la Biblia usa para Él. El Espíritu Santo es llamado Señor, es llamado Dios, es llamado Santo, es llamado Eterno. Son nombres que solamente se usan para Dios en la Biblia. Ahí tienen los versículos. Si quieren pueden sacar una foto o tomar las notas. Vemos que es Dios también en los atributos. Es decir, en aquellas características propias y particulares de su naturaleza. Es omnipresente, significa que está en todo lugar. Esta es una característica que solamente Dios tiene. Si el Espíritu no fuese Dios, no podría estar en todo lugar. David escribió en el Salmo 139, ¿a dónde me iré? Huiré de tu Espíritu. ¿A dónde me voy a esconder de tu presencia, Señor? Y sabe, el hecho de que Dios vino a morar en nosotros, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, no significa que no está sobre nosotros y que sigue obrando. Cada vez que abrimos este lugar, cada vez que vamos a predicar la palabra, nosotros oramos, yo estoy orando, Señor, manifiéstate en el lugar, porque cuando nos reunimos en tu nombre, tu Espíritu Santo, más allá de que esté en cada uno de los hijos de Dios, está aquí entre nosotros. ¿El Espíritu Santo estaba en Jesús? Sí, Él fue concebido por el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo estaba en Jesús, ¿por qué cuando Él se bautizó, dice la Biblia, que el Espíritu descendió sobre Él? Porque aunque Él está adentro, Él no deja de estar obrando en todo lugar. Es Dios.
es omnisciente, es decir, todo lo sabe, ahí tienen los versículos también, todo lo puede, son atributos solamente dados a Dios. Ahora, cuando hablamos de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, estamos hablando de la bendita Trinidad. Algunos dicen, bueno, pero entonces son tres dioses. No, es un solo Dios. Los cristianos empezaron a tratar de ilustrar esto, aunque toda ilustración queda corta, con un triángulo equilátero. Son tres ángulos iguales, pero es un solo triángulo. Y podríamos poner en cada vértice, en cada ángulo, a una persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si yo le dijera a usted, por favor, colorea el ángulo A, usted tendría que colorear toda esa área. Pero si le digo, colorea ahora el ángulo B, estarías coloreando la misma área. Pero el ángulo A no es el ángulo B, pero comparten un espacio común. Y si te digo, colorea el ángulo C, estarías coloreando el mismo espacio. Y aunque son tres ángulos diferentes, hacia adentro tienen un espacio común. Ahora, cuando nosotros hablamos de la dimensión humana en la que nosotros nos movemos, cada persona es un ser. No puede haber un ser en dos personas que compartan un ser. Cada persona tiene una esencia de personalidad, cada persona un ser. Pero en Dios, que está en una dimensión superior a nuestra, Él es un ser que subsiste y vive en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que actúan en plena libertad. Cada uno de ellos es totalmente Dios, comparten la misma realidad y esencia de Dios, y cada uno de ellos actúa haciendo obras y tareas específicas. Ahí tienen una palabrita para aprender. En la época patrística, los primeros años de la Iglesia, hubo una serie de teólogos que se llamaron, la gente de la Iglesia les decía los padres de la Iglesia, San Agustín, Crisóstomo, San Jerónimo. Esos acuñaron un término que era pericoresis. Es una palabra bellísima, por eso la pongo. Porque peri es alrededor, como periferia. Y coresis es libertad, movimiento. De ahí viene el término coreografía. Cuando usted ve una coreografía, lo que está viendo es que aunque todos parece que se mueven independientemente, cada uno está pendiente de lo que otro está haciendo para que todo sea sincrónico, armónico, creativo, bello, perfecto. Y ellos decían, la Trinidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fluyen de esa manera. Cada uno gira en torno al otro, cada uno se mueve en libertad, pero todo lo hacen en armonía, en perfección. Todo lo que ellos hacen es perfecto, es armónico, es artístico. Dice Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos en plural, porque es un acuerdo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, moviéndose desde la eternidad, planeando la salvación y la redención de la humanidad. El Padre escogiendo a aquellos que van a ser salvos, el Hijo viniendo a dar su vida para pagar el rescate, el Espíritu Santo viniendo para sellarlos, y cada uno de ellos fluye para llevar adelante la trama, la obra artística de la salvación. El Espíritu Santo es Dios entre nosotros, y esto nos lleva a recordar algo entonces, que el Espíritu Santo no es una fuerza, una energía, algo impersonal. El Espíritu Santo es una persona. No tiene cuerpo, pero es una persona. Dios el Padre tampoco tiene cuerpo. La Biblia dice Dios es espíritu, es un ser espiritual. Pero tiene atributos de personalidad, porque en su ser Él posee intelecto, emociones y voluntad. Estas son características de la personalidad. Por eso Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, como si Dios es espíritu, hizo al hombre que es material a su imagen. No es que lo hizo físicamente como Dios, sino que le dio atributos de persona. Por eso el ser humano, al ser creado a imagen de Dios, es creado un ser personal. El ser humano tiene intelecto para
entender, tiene emociones para sentir y tiene voluntad para decidir. El Espíritu Santo tiene intelecto. Dice la Biblia que puede enseñar, que puede convencer, que puede interceder. El Espíritu Santo tiene emociones, dice que se puede entristecer. Efesios 4:30. Tiene voluntad. 1 Corintios 12 dice que reparte los dones como Él quiere. Puede guiar, puede ordenar, puede prohibir, puede ayudar. Y así tiene todos los versículos. Bueno, es solamente algunas características. Entonces, el Espíritu Santo no es una doctrina para estudiar. No es un dogma. Es una persona para relacionarme. Entonces, tenemos que aspirar a una vida de relación más profunda, más significativa. Si Él no fuese una persona, yo no podría tener una relación personal. Usted no puede tener una relación personal con un objeto. Por eso todos los pronombres que se usan para el Espíritu Santo en la Biblia son pronombres personales. No se habla del Espíritu Santo como una cosa, de eso, de aquello. Se habla de Él como una persona. No es una fuerza, una energía impersonal. Es la persona del Espíritu Santo. Y cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, como lo terminamos leyendo el domingo pasado, dice Pablo, cuando escucharon el Evangelio y creyeron en Él, fueron sellados con el Espíritu. Y ahora Pablo nos mete en una dimensión, dice, cuando Dios envía su Espíritu a nosotros, empieza una obra, voy a decirlo de esta manera, naturalmente sobrenatural. Naturalmente sobrenatural. Él dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, hay una característica distintiva. Si usted lee unos versículos anteriores, en Romanos 8, el verso 9, él dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios. Ahora, si sos hijo de Dios, hay una característica que te distingue. Dice, ¿cuáles son los hijos de Dios? Los que son guiados. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos? Lo estudiamos la primera noche, antes de ir a la cruz, le dijo, les llenó de expectativa, les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él va a estar dentro de ustedes y Él los va a guiar. Los va a llevar en el camino. Ahora mire lo que dice Pablo. El Espíritu, verso 16, el Espíritu de Dios, testifica, es decir, se dirige y le habla a nuestro espíritu humano. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, empieza una comunicación de Dios hacia nuestro ser interior, que no es una voz audible. Dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Recordás cuando entregaste tu vida a Jesucristo? Algo ocurrió, ni siquiera sabes cómo explicarlo, pero vos experimentaste una paz en tu corazón. Y hay un impulso interior que te da seguridad, te empieza a dar confianza. Y cuando haces algo que antes hacía, nadie te dijo, no, eso no tenés que hacerlo, esto sí tenés. No, vos solo empezás a sentir, no, esto no tengo que hacerlo. ¿Qué está pasando? Ni siquiera he estudiado la Biblia, no sé nada de la Biblia. Algo está ocurriendo. Dios es un ser viviente que ha enviado su Espíritu Santo y se empieza a relacionar conmigo. Y Él me empieza a dar un impulso interior de seguridad para que yo empiece a ejercitarme en escuchar su voz. Entonces, para relacionarme y crecer en mi vida, para relacionarme con el Espíritu Santo, debo entrenarme para escuchar su voz. Él viene para hablarnos. Él viene para guiarnos. ¿Y cómo te va a guiar si vos no sabes lo que quieres? Entonces tenés que entrenarte en escuchar su voz. Ahora, ¿cómo es esto? La manera es leyendo y aprendiendo su palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Es la obra que Él nos escribió para guiarnos. El Espíritu Santo jamás te va a enseñar algo contrario a la palabra de Dios. ¿Es así? Porque se estaría contradiciendo cómo el Espíritu Santo va a inspirar a los apóstoles, por ejemplo, y guiarlos para que escriban una enseñanza, un mandamiento, un consejo, una promesa, y después el mismo Espíritu me va a estar guiando a mí en otra dirección.
Entonces, yo voy aprendiendo a escuchar cuando estoy leyendo su palabra y voy aprendiendo de su palabra, porque ocurre algo. La Biblia es el único libro que cuando se lee, su autor se hace presente. No importa el lugar que sea, el tiempo en que sea. Los otros días cuando estaba el doctor Fanning aquí con nosotros, regaló su último libro y empecé a hojearlo y conversamos algo y vi una frase que me llamó la atención. Inmediatamente le pregunté, ¿qué quisiste decir con esto? Entonces es muy bueno cuando vos podés leer un libro y hablar con el autor del libro, pero eso nunca ocurre. Muchas veces yo estoy leyendo libros y digo, ¿qué habrá querido decir acá el autor? Y a veces discuto con el autor. Pero el Espíritu Santo guió la palabra de Dios y cada vez que yo abro la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene para iluminarme y darme entendimiento y empezar a guiarme y empiezo a escuchar su voz, a tener su dirección. Entonces, quiero que atiendas a esto. Un cristiano no puede vivir plenamente su vida espiritual cuando no se relaciona apropiadamente con el Espíritu Santo. ¿Es así? Pero un cristiano no puede relacionarse apropiadamente con el Espíritu Santo cuando no se relaciona adecuadamente o debidamente con su palabra. Dijimos la primera noche que uno de los caminos para conocer a alguien es conocer o escuchar a esa persona que conoce bien a quien vos querés conocer. Pero otro camino es leer lo que esa persona haya escrito. Hoy el primer recorrido que alguna persona hace cuando quiere conocer a una persona distante es a través de las redes sociales. Y vos escribís y la otra persona te escribe. Ahora, decime, si hay un chico que está queriendo conocer a una chica, o hay una dama que está queriendo conocer a un caballero, empieza a escribirle y la otra persona le escribe, ¿vas a leer lo que te está escribiendo? Claro que lo vas a leer. Vas a estar ávido de leer cada palabra que escriba. Si alguien que quieres conocer te escribiera un mensaje, ¿lo abrirías? ¿Qué te pasa cuando le escribís a alguien y ves que está en línea pero no lo abre? Te pones loco. Pues si no me estás llevando el apunte. ¿Para qué sentirá Dios, el Espíritu Santo, que nos ha enviado su mensaje y nosotros ni lo abrimos? Es decir, tengo tanto que hacer que yo no tengo tiempo para escuchar al Espíritu Santo. No tengo tiempo para aprender sus enseñanzas. No tengo tiempo para recibir sus consejos. Y cuando resistimos y despreciamos la palabra de Dios, estamos despreciando al Espíritu Santo, porque Él escribió la palabra de Dios. Cuando Esteban estaba predicando, en Hechos capítulo 7, antes de ser apedreado, dice Hechos 7:51, antes de terminar el mensaje, Esteban les dijo, escuche esto, ustedes son muy tercos de corazón y desprecian el mensaje de Dios. Son igual que sus antepasados, siempre están resistiendo al Espíritu Santo. ¡Wow! Es decir, como es una persona, se puede resistir. Cuando yo soy indiferente a la palabra de Dios, estoy resistiendo. Cuando sé lo que Dios quiere y lo que Dios enseña en su palabra, pero insisto en hacer las cosas de otra manera y a mi manera. Cuando no querés oír todo lo que el Espíritu Santo tiene para decir, porque nosotros no queremos escuchar todo lo que Él tiene para decirnos. Y yo de la Biblia, bueno, hay cosas que sí, que estoy de acuerdo, y hay cosas que no son tan así. Entonces nosotros empezamos a ser selectivos con el Espíritu Santo. Y cuando no querés oír todo lo que el Espíritu Santo tiene para decir, terminás por no escuchar nada de lo que el Espíritu tenía para decir. Por eso hay una advertencia muy seria que se repite en el libro de Hebreos. Cuando escuchás la voz de Dios, nunca endurezcas el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque Dios habla a nuestro interior por su palabra. Cuando no te relacionás con la palabra de Dios, entonces no podés saber cuando Dios te está hablando. Si lo que te está guiando son tus propios impulsos, ¿cómo sabes si lo que vos estás
queriendo hacer y lo que estás pensando es algo que viene de tus propias emociones, es de tu propio corazón, de tu propia alma, o es algo que el Espíritu Santo te está guiando? Bueno, para eso necesitas conocer la palabra de Dios. Mira lo que dice Hebreos 4, verso 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta separar el alma, mis emociones, mis pensamientos, mis criterios, todo lo almático que decimos nosotros, de el Espíritu. Porque el Espíritu da testimonio a mi espíritu. Y si yo no conozco la palabra de Dios, termino no dándole el crédito al Espíritu por lo que Él hace, pero después termino haciéndolo responsable de cosas que Él no hace. Hay gente que dice, no, Dios me dijo que haga esto. Y después se da cuenta que no era así. Pero nosotros justificamos y muchas veces le endilgamos toda la responsabilidad, no, porque el Espíritu me guió a hacer esto. El Espíritu nunca te va a guiar a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Por eso es importante atender al mandamiento que nos da el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Es un llamado a que continuamente, este mandamiento dice, sean continuamente llenos del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que tenemos que tener cuidado cómo vivimos. Efesios 5, 16 estoy leyendo. Dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y no está hablando del clima. Está hablando de que el flujo de la cultura en la que nosotros vivimos nos arrastra a una situación cada vez peor. Y es muy fácil pisar el palito, es muy fácil caer en la trampa, es muy fácil errar el camino. Entonces, sean atentos, no sean necios, para que entiendan la voluntad del Señor. ¿Y cómo entonces yo entiendo la voluntad del Señor? Bueno, Él dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al descontrol, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y esto me crea un problema, esto les crea mucha confusión. Ese es un texto tan mal interpretado. Incluso hay gente que dice, yo me emborracho con el Espíritu Santo. Digamos que el Espíritu me toma y no sé lo que hago. Puedo hacer cualquier locura, pero no es eso lo que el texto está diciendo. Primero, ¿qué es ser lleno del Espíritu? ¿Es que me entra más Espíritu Santo? ¿Es como un líquido que me va entrando? ¿Es como que me entra más gas, más aire? El Espíritu Santo es una persona. Y Jesús dijo en Juan capítulo 3, Dios no da el Espíritu por medida. O lo tenés o no lo tenés. No es que podés estar medio embarazada, no. O está la personita ahí adentro o no está. Entonces, ¿cómo es que soy lleno del Espíritu Santo? Bueno, la palabra lleno allí significa controlado por el Espíritu. Por ejemplo, dice la Biblia en el Evangelio de Juan que cuando María rompió el frasco de alabastro, la casa se llenó. No es que empezó a entrar perfume, de adentro surgió el perfume. Cuando los fariseos se enojaron con Jesús, se usa también este término cuando se enojaron los religiosos con Esteban, dice, se llenaron de ira. Ahora, piense usted, cuando una persona dice, está llena de bronca, está llena de enojo, está llena de ira, ¿qué está diciendo? ¿Que le empezó a entrar ira, enojo? No, lo que está diciendo es que desde su interior, la ira empezó a controlar sus gestos, sus palabras, la forma, su gesticulación, sus reacciones, su conducta, sus relaciones. Cuando la persona está enojada, está controlada, está llena de enojo, está controlada en todo lo que hace, está controlada por el enojo. Bueno, así debiera ocurrir cuando una persona está controlada por el Espíritu. Y ahí toma la analogía de un alcohólico. A ver, cuando una persona está borracha, el alcohol controla su forma de caminar. Ya de entrada, usted lo ve caminar y dice, este viene bien lleno, pero no del Espíritu. Su forma de hablar, su forma de administrar. La persona está gobernada por eso, está pensando siempre un ratito y cómo sacar plata de un lado y cómo robar de otro y cómo esconder. Y siempre para justificar, pero él siempre, todo lo que hace está siendo controlado, ¿por qué? Por el alcohol. Pablo dice, nosotros debiéramos vivir controlados por el Espíritu Santo. Así que, escúchame esto, la llenura no es de afuera hacia adentro. Algunos dicen, bueno, es una pena porque en muchos ámbitos cristianos terminan relacionando la vida del Espíritu solamente a una cuestión emocional.
Y claro que tiene que ver con emociones, claro que el Espíritu Santo trae gozo, trae paz, trae emociones a nuestra vida. Pero algunos creen, bueno, yo más o menos en la semana ando como puedo, no leo la Biblia, no oro, y entonces como que se me va acabando el crédito. ¿Viste? Entonces vengo el domingo a la reunión y entonces el pastor me pone ahí la infinia, la nafta, ¿viste? Eso, y entonces me llena el tanque y yo salgo lleno otra vez. Y bueno, ahí voy hasta que llegue el viernes, digo, ¿cuándo llega el sábado? Entonces vengo y me lleno de nuevo. Y vivimos en una arritmia de emociones. Entonces vengo y bueno, ahora me pongo las pilas, voy a salir y otra vez me vacío y otra vez me vuelvo a llenar. Y el término aquí tiene que ver con algo continuo. Jesús dijo, desde su interior correrá el río. ¿Y cómo usted llena algo desde adentro hacia afuera? Si el Espíritu Santo ya está en ustedes. Usted tiene aquí 2 vasos de café. Yo a este le voy a poner un sobre de azúcar. Es suficiente para endulzar todo esto. Y a este otro le voy a poner exactamente lo mismo. Los dos tienen suficiente azúcar y en cada partícula de azúcar hay suficiente potencial para endulzar toda la masa líquida. Ahora yo a este lo voy a revolver bien. Y lo pruebo. Y está dulce. Y este lo pruebo y parece que no tiene azúcar. Y los dos tienen lo mismo. Veo que hay cristianos que son muy amargos. Dice, este no tiene el Espíritu Santo, pero ¿qué está pasando? Lo que ocurre es que aunque le ha sido dado todo el poder para afectar su vida, lo voy a decir en términos de Pablo, el Espíritu Santo está contristado. No se le permite liberar el potencial que tiene. Y entonces, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Cuando permito que el Espíritu Santo empiece a tocar y a afectar cada una de las áreas de mi vida. Mi trabajo, mi noviazgo, mi relación matrimonial, mi relación con mis compañeros, cuando estoy en el club, cuando estoy en la oficina, cuando voy a servir a la iglesia, en cada área, en las cosas que miro, en la manera que hablo, en la manera que me conduzco, empiezo a ser sensible y obediente a la guía del Espíritu Santo, a la palabra. El Espíritu Santo toma control de mi vida y estoy caminando lleno del Espíritu Santo. Eso está diciendo Pablo. Por eso su advertencia en el capítulo anterior: no hagan entristecer al Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo? ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿Y se puede entristecer? ¿Dios se puede entristecer? Sí. Jesús era Dios y Jesús se entristeció. ¿Sabe cuál fue el momento más triste de Jesús? El Getsemaní. Y le comento algo, cuando Pablo está escribiendo esta carta, él está escribiendo en griego, y cuando él dice no hagan entristecer al Espíritu, él, para usar la palabra tristeza, tiene varias opciones en griego, pero va y busca la palabra que Mateo usó en el Getsemaní, como para conectar y decir, eso que Jesús sintió en el Getsemaní cuando dijo mi alma está muy triste, es lo mismo que siente el Espíritu cuando nosotros pecamos. ¿Y por qué Jesús sintió tanta angustia? Porque Él, siendo un ser santo, iba a ser identificado con nuestros pecados. Y es lo mismo que ocurre con el Espíritu Santo, que Él, siendo santo y morando en nosotros, porque dice, no entristezcan al Espíritu Santo, como sigue diciendo, con el cual fueron sellados. Y al estar aquí, pero yo hago cohabitar en el mismo cuerpo, en el mismo corazón, en los mismos pensamientos, hago cohabitar el Espíritu de Dios con mi pecado. ¿Y cuáles son las cosas que lo entristecen? Matar, robar. No, mire lo que dice. Para que el Espíritu no se entristezca, quiten de su corazón la amargura. No podés caminar guiado por el Espíritu si tenés cosas sin perdonar. Estás siendo lleno de amargura, no lleno del Espíritu. Lo que te controla, lo que pensás, lo que haces, es la amargura. El enojo, dice, quiten la ira, la gritería, los insultos y toda clase de maldad. Y sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense unos a otros.
¿Por qué está diciendo esto? Porque todo esto es lo que lleva al Espíritu Santo a su propio Getsemaní. Cuando Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría, Él usó una palabra. Él iba a ser el ayudador. ¿Se acuerdan cómo era la palabra? Paracletos. ¿Sabe de dónde viene esa palabra? Ahora están listos para aprender un poquito más. La palabra paracletos era usada en el ejército de Alejandro Magno, un estratega que irrumpió en la historia y arrasó con sus estrategias militares, aunque de comienzo no tenía un gran ejército, pero la virtud era la estrategia. Y él estableció algo que después tomó el ejército romano. Cada soldado que sale a la batalla tiene que tener un paracletos. ¿Qué significa? Tiene que tener alguien que lo va a ayudar, le va a cuidar la espalda, va a pelear a su lado. Y si cae herido, no lo va a dejar tirado. Lo va a cubrir, lo va a defender, lo va a cargar y lo va a traer de nuevo a casa. Y entonces ellos cerraban fila, de modo que yo tengo un paracleto, puedo pelear sabiendo que alguien me cuida, pero a la vez yo estoy cuidando a otro. Por eso el Espíritu Santo se entristece, porque Él ha venido para ser sellado en nuestras vidas y pelear cada una de nuestras batallas y acompañarnos en toda la batalla. Nunca te va a dejar tirado. El Señor dijo, Él vendrá y será el ayudador, será el paracletos, será el que va a estar con ustedes. ¿Cuándo dijo Jesús? Todos los días. Jamás te va a dejar abandonado. Y cuando estás herido, te va a consolar. En Romanos 8, Pablo dice, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando estás caído, viene y te levanta. Él te cubre la espalda, no hay de qué temer. Hay alguien que está delante tuyo. Hay alguien que cubre tu espalda. Es decir, te cubre de cosas que ni siquiera vos podés ver. Hay alguien que está sobre tu vida. Hay alguien que ha sido puesto, hay un poder puesto en tu vida. El Espíritu Santo ha sido enviado para acompañarte en todas las batallas. Por eso es tan triste cuando nosotros lo empezamos a entristecer y perdemos inmediatamente el gozo y ya nos da lo mismo. ¿Cuánto hace que te da lo mismo? Ya perdiste el entusiasmo del principio y ya leer la palabra o no leer, congregarme, servir, todo me da lo mismo. Y tengo una razón y una justificación y alguien a quien culpar. Pero todo se volvió gris, se perdió aquel fuego del comienzo. Y el Espíritu no se ha ido, Él ha venido para acompañarme y sigue ahí. Pero está como ese sobre de azúcar en el fondo del vaso, teniendo todo el poder para endulzar. Sigue ahí, esperando. Aunque tantas veces lo hemos entristecido, aunque tantas veces lo hemos resistido, acá está otra vez entre nosotros. Y acá está otra vez, esperando que volvamos. Y acá está otra vez, hablándote por su palabra, para decirte, todavía estoy aquí, todavía te sigo acompañando. Soy el Espíritu Santo, que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Toma este momento, este lugar, Espíritu Santo. Sé que estás hablando a nuestros corazones. Tal vez hay personas aquí que han perdido ya el entusiasmo y ese gozo que un día tenían en su corazón. Esa seguridad y esa paz que había en su corazón, tu espíritu dando testimonio a su espíritu, que fluía, que les movía a servir, a cantar, a amar, a perdonar. Y hoy de pronto se volvió todo tan difícil. Señor, oro por aquellos soldados que están heridos, por aquellos que no están en este lugar, por aquellos que tal vez creen que no hay oportunidad. Gracias, Señor, porque nunca nos dejaste tirados en el camino. Gracias porque nunca nos abandonaste. Y cada vez que pecamos nos volviste a levantar y nos volviste a traer al arrepentimiento. Gracias, Espíritu Santo, por tu paciencia. Queremos ser llenos de ti, Señor.
Que nuestra vida sea guiada por ti. Que puedas fluir desde nuestro interior como un río de agua viva. Señor, llena cada corazón en esta noche con tu presencia. Nos rendimos a ti.